Listo. Gracias, estimados compañeros. Nuevamente vamos a iniciar la siguiente sesión. Señor secretario, por favor, verifique el quórum reglamentario para esta sesión. Con su venia, señor presidente, buenos días con todas y todos. Vamos a dar inicio a la sesión 081 con la presencia de los siguientes señores y señoras asambleístas. Asambleísta Michel Dumet. Buenos días, presidente. Presente. Asambleísta Nancy Wamba. Presente. Presente. Asambleísta Patricia Enríquez. Presente. Presente. Asambleísta Manuel Ochoa. Presente, compañeros. Presente. Asambleísta Sebastián Palacios. Presente. Presente. Asambleísta José Hualzaca. Asambleísta José Hualzaca. Ausente. Asambleísta Guadalupe Salazar. Presente. Presente. Asambleísta Ángel Sin Maleza. Buenos días con todos. Presente, compañeros. Presente. Asambleísta Wendy Vera. Buenos días, compañeros. Presente. Presente. Asambleísta Carlos Vera. Buenos días, compañeros. Presente. Presente. Asambleísta Rosa Verde Soto. Presente. Presente. Asambleísta William Garzón. Presente. Presente. Señor presidente, 11 asambleístas presentes, conectados, tenemos quórum. Gracias, señor secretario. Existiendo el quórum reglamentario, por favor, de lectura a esta convocatoria. Con su venia, señor presidente, Quito, 19 de julio del 2020, convocatoria sesión virtual por disposición del señor presidente de la Comisión Especializada Permanente del Derecho a la Salud, doctor William Garzón Ricaurte, de conformidad con lo dispuesto en los numerales 1 y 2 del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, al artículo 8 del Reglamento de las Comisiones Especializadas Permanentes y Ocasionales de la Asamblea Nacional y al amparo de lo señalado en la resolución del Consejo de Administración Legislativa número CAL 2019-2021-213, aprobada en sesión virtual del 18 de marzo del 2020, en la que el máximo órgano de administración legislativa expide el reglamento para la implementación de las sesiones virtuales y el teletrabajo emergente en la Asamblea Nacional. Convoco a ustedes, señores y señores asambleístas, de la sesión ordinaria número 081 virtual, que se llevará a cabo el día lunes 20 de julio del 2020 a las 8:30 por vía telemática, a través de la plataforma de videoconferencia Zoom, en el siguiente día de la reunión, 951-71-98-45-43, contraseña 303-834, con el objeto de tratar el siguiente orden del día. Único punto, señor presidente y señoras asambleístas, en el marco de la construcción del informe para primer debate del proyecto de ley para prevenir el desperdicio de alimentos y del proyecto de ley para prevenir y reducir la pérdida y desperdicio de alimentos y mitigar el hambre en personas vulnerables, instalarnos en comisión general a fin de llevar a cabo el conversatorio virtual El Derecho como Herramienta para Reducir la Pérdida y Desperdicio, PDA, la experiencia en Latinoamérica. Hasta ahí el texto de la convocatoria y el orden del día, señor presidente. Gracias, señor secretario. Está en consideración, estimados compañeros asambleístas, el orden del día. Aprobado, presidente. Aprobado. Listo. Ya, gracias. Aprobado. Aprobado, señor secretario. Instalamos esta sesión. Primer punto, señor secretario. El primer punto es instalarnos en comisión general, señor presidente, para desarrollar el conversatorio virtual El Derecho como Herramienta para Reducir la Pérdida y el Desperdicio de Alimentos, PDA, la experiencia en América Latina. Gracias, gracias, señor secretario. Unas pocas palabras siempre antes de iniciar esta importante sesión. Para esta comisión es un verdadero placer el poder llevar a cabo este conversatorio con la finalidad de repasar las medidas legislativas adoptadas por algunos países de la región para la prevención y la reducción de las pérdidas y desperdicios de alimentos. Estos lineamientos generales nos servirán indiscutiblemente a cada uno de nosotros para la construcción de un cuerpo legal adaptado a las necesidades y realidades de nuestro país, del Ecuador. Quiero de manera especial agradecer el apoyo técnico que hemos recibido para el desarrollo de este evento por parte de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, a su representante Agustín Zimmerman, la delegada de este evento, señora Joana Flores, oficial de programas de la representación de la FAO en Ecuador, y a todo su equipo técnico de la FAO,
que el día de hoy están enlazados en esta sesión. Gracias por ese apoyo. Agradecer también la presencia de nuestras expositoras, Manuela Cubi, oficial jurista del Servicio del Derecho para el Desarrollo de la Oficina Regional de la FAO para América Latina y el Caribe, y también la presencia de Sara Granados, asesora regional en sistemas alimentarios de la Oficina Regional de la FAO para América Latina y el Caribe. Y también agradecer el apoyo, lamentablemente, anoche, en altas horas de la noche, el señor ministro de Agricultura se excusó y nos ha enviado un delegado. Entendemos el esfuerzo que está realizando esta cartera de Estado y que está llevando a cabo para prevenir la pérdida y el desperdicio de alimentos, y por esta razón es muy importante la presencia de esta cartera del Estado para conocer las necesidades regulatorias con las que podemos apoyar desde el punto de vista legislativo. No quiero olvidarme tampoco de mis colegas asambleístas, Karina Arteaga y Dayana Pazley, quienes con sus iniciativas legislativas han dado pie para el tratamiento de este importante tema. La pérdida y el desperdicio de alimentos es una problemática que debemos abordar con total responsabilidad, como ha sido la línea de trabajo de esta comisión. Trataremos de esta temática teniendo al ser humano como el centro de la legislación, siempre pensando en el bienestar de la ciudadanía. Luego, todos los avances que podamos hacer en los derechos sin retrocesos, y finalmente, informando la política pública, es decir, sustentando nuestras propuestas legislativas en la mejor evidencia disponible. De esta forma, estimados compañeros, reitero la bienvenida a cada uno de ustedes, a nuestros invitados. Gracias por estar aquí. Al país entero que está siempre pendiente a través de las redes sociales hoy en este tipo de sesiones que tenemos de manera virtual y que siempre están acompañándonos. Un saludo especial a cada uno de ellos también. Quiero dar paso en este momento a la señora Joana Flores, oficial del programa de la representación de la FAO en el Ecuador, para sus palabras antes de dar paso a los expositores. Buenos días. Señor William Garzón, presidente de la Comisión Especializada Permanente del Derecho a la Salud. Señores y señoras asambleístas, señor Andrés Luque, subsecretario de Productividad Agrícola del Ministerio de Agricultura y Ganadería, estimadas colegas de nuestra oficina regional, estimados y estimadas participantes, es un honor dirigirme a ustedes en nombre de la representación de la FAO en Ecuador. Quisiera transmitir un saludo afectuoso del señor Agustín Zimmerman, representante de la FAO en Ecuador. Y bueno, para empezar, me permito felicitar esta notable iniciativa de la Comisión Especializada Permanente del Derecho a la Salud de organizar este conversatorio virtual. Sin duda, es una demostración del compromiso institucional para legislar la gestión de las pérdidas y desperdicios de alimentos PDA en nuestro país. La cadena agroalimentaria que empieza con la producción y que termina con la venta y consumo, el 14% de los alimentos destinados a los seres humanos se pierden o se desperdician. En nuestra región, América Latina, se pierde aproximadamente el 20% de los alimentos, desde la poscosecha hasta el comercio minorista. Y esto equivale a aproximadamente 220 millones de toneladas de alimentos al año. En nuestro país, tras un proceso de diagnóstico, de información, consolidación de datos que realizamos junto al Ministerio de Agricultura y Ganadería, encontramos que las pérdidas de alimentos se estiman en 939.000 toneladas de alimentos. Esta cantidad también representó pérdidas económicas que ascendieron a aproximadamente 334 millones de dólares al año. Y esto equivale a casi el 6% del valor agregado bruto agropecuario en el año 2017. Ahora, todos sabemos que esta problemática antecede la pandemia de COVID-19. No obstante, análisis cualitativos realizados indican que esta problemática ha empeorado durante la pandemia. Varias de las medidas impuestas por los países para frenar el avance del virus, como cierre de puertos, restricciones de movilidad, han afectado
el funcionamiento normal de los sistemas alimentarios con importantes interrupciones en la cadena agroalimentaria, y esto ha generado más pérdidas y desperdicios de alimentos. Antes de la pandemia, en nuestra región ya habían aproximadamente 48 millones de personas sufriendo hambre. Para el año 2030, año en el que esperábamos ya alcanzar la meta de hambre cero, se estima que la situación va a continuar hasta llegar a aproximadamente 67 millones de personas en condición de hambre. Entonces, ante este escenario es clarísima la importancia de prevenir y reducir las pérdidas y desperdicios de alimentos. Solo en Ecuador, con la cantidad estimada de alimentos perdidos, se podría alimentar aproximadamente 1,5 millones de personas. Entonces, bueno, desde la FAO, a través de nuestro programa de cooperación técnica, hemos venido impulsando una fuerte línea de trabajo para gestionar el tema. En coordinación con el Ministerio de Agricultura y Ganadería, ha sido posible levantar la línea base de la situación país, la conformación de una red interinstitucional para discutir y proponer la gestión de esta temática, y sobre todo para proponer una figura de gobernanza que promueva las acciones de investigación, alianzas con el sector privado, por ejemplo, comunicación y sensibilización. Y bueno, el derecho, tema que nos convoca hoy, por supuesto es un ámbito eficaz para avanzar en la consecución de una gestión adecuada de las pérdidas y desperdicios de alimentos. Varios países en nuestra región ya han avanzado en varios marcos legales y reglamentaciones, y son muchas de las iniciativas ya vinculadas en este ámbito que se encuentran en las agendas legislativas. Bueno, desde la FAO ponemos a disposición la experticia técnica para la construcción de los instrumentos jurídicos integrales, de forma armonizada con las directrices y sobre todo las buenas prácticas internacionales, con base a la evidencia, investigaciones, estudios, publicaciones, favoreciendo también el proceso del desarrollo de las capacidades nacionales. La realidad actual que vivimos con la pandemia nos hace un llamado urgente a actuar. La gestión de PDA debe ser atendida y reconocida como uno de los pilares para la transformación de los sistemas alimentarios. Y ahora más que nunca debemos pensar en reconstruir mejor. Esto quiere decir promover una recuperación post-COVID con énfasis en la sostenibilidad y la resiliencia del sistema alimentario nacional. Voluntad entre los actores y todas las instituciones involucradas en la gestión de este tema. Desde la FAO reiteramos todo nuestro compromiso de apoyar técnicamente acciones coordinadas en nuestro país. Muchas gracias. Muy amable, gracias por su intervención, estimada Joana Flores. Gracias por el apoyo. Siempre reiteramos qué importante para nosotros la presencia de ustedes y de cada uno de nuestros expositores para este conversatorio importante. Decirles a los compañeros asambleístas que vamos a dar paso a las intervenciones de nuestros expositores y posterior a ello daremos paso a la ronda de preguntas y comentarios que quieran realizar los miembros de esta comisión. En primer lugar, le vamos a dar paso a la señora Sara Granados. Ella es oficial regional de la FAO para América Latina y el Caribe, quien nos va a hablar sobre el panorama general de la gestión de pérdidas de alimentos en la región de América Latina. Tiene la palabra Sara Granados. Buenos días, muchas gracias. Gracias, señor presidente. Mil gracias a todos por esta invitación, a mis colegas en FAO Ecuador por convocarnos para trabajar conjuntamente con esta actividad. Y bueno, sin ir más, para ir al grano, y en ánimo de poder aprovechar mayor el tiempo de la discusión, voy a compartir mi pantalla. Muchos de los puntos fueron abordados en la introducción de Joana. Muchas gracias por plantear ya varios de esos puntos. Y lo que vamos a abordar hoy en estos momentos es justamente, como dice la presentación, ese panorama en que estamos. Para eso voy a hacer un abordaje un poco sobre los antecedentes, sobre un poco el marco en el cual nosotros conversamos y abordamos el tema de pérdidas y desperdicios de alimentos, algunas definiciones que creemos que son claves a la hora de tomar acciones,
cifras, algunas causas, los enfoques, objetivos por los cuales uno aborda esta agenda, en qué estamos a nivel regional y finalmente algunos puntos para la discusión. Como ya mencionaron en la introducción, en el reciente informe de la FAO sobre la seguridad alimentaria y la nutrición, vemos que, claro, el hambre sigue aumentando. Habíamos tenido un tiempo en donde notamos un descenso, donde estábamos avanzando en una buena condición y ahora lamentablemente nuevamente estamos en aumento y a partir de la pandemia pues se espera que estos números van a seguir encrudeciendo. Un dato que creo que es importante para esta discusión y quiero que se queden es que en la región tenemos la dieta más costosa por día, casi $4 al día, cuesta una dieta saludable. Obviamente para una persona que está por debajo de la línea de la pobreza, eso es 3 veces más de lo que puede invertir. Por lo tanto, esto tiene enormes efectos tanto en la nutrición como también obviamente en el funcionamiento en sí mismo del sistema alimentario. Esta pandemia obviamente va a sumar a más número de personas con hambre durante este año y el próximo que van a llegar, y obviamente que si bien vamos a tratar de hacer todo lo posible, seguramente los efectos van a ser muy amplios en términos de malnutrición. Una de las opciones de políticas arrojadas por el informe para la transformación de ese sistema alimentario para podernos retomar y recuperar de esta situación son justamente políticas para mejorar la eficiencia de las cadenas de producción y suministro. Y eso incluye, por tanto, las pérdidas y desperdicios de alimentos. Yo quiero que en este momento nos enfoquemos en esto que es el sistema alimentario, todos los procesos, actores, recursos que están vinculados para que minuto a minuto podamos tener posibilidad de acceder a un plato de comida. Son muchos los recursos, hay recursos de todo orden, hay agua, hay semillas, hay recurso humano de muchísima calidad que hacen que en cada momento podamos disponer de alimentos y que sin duda, si esos alimentos se van a la basura, pues obviamente que estamos también a su vez arrojando todo ese esfuerzo que está a la mano. Y no solamente, digamos, en términos de lo que es más evidente en la cadena de suministro, sino también todo el entorno de políticas, el entorno legal, el entorno de inversiones que facilitan a que ese sistema alimentario esté avanzando. Por eso es clave poder avanzar a que ese sistema alimentario sea más eficiente en el aprovechamiento de todos sus recursos. Y ahorita hay un componente muy clave que ha surgido a partir de la pandemia, que es ese componente de resiliencia. Y una de las, manifestaciones más evidentes de que algo está fallando en el sistema alimentario son justamente las pérdidas y desperdicios de alimentos. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de pérdidas y desperdicios? Bueno, a la disminución en masa de alimentos para el consumo humano, porque aquí, como muy bien lo mencionaba el presidente de la convención, el señor Garzón, acá el foco en este momento es el ser humano, es toda la disminución de esos alimentos que puedan estar dirigidos para que una persona pueda consumirlos en cualquier momento de la cadena productiva. Denominamos pérdidas lo que sucede durante la producción, post cosecha, almacenamiento y transporte, y los desperdicios lo que ocurre durante la distribución y el consumo. Es como si les dijera yo en un ejemplo muy claro, lo que sucede, lo que son pérdidas es todo lo que sucede desde la granja hasta la puerta del mercado minorista, y lo que sucede y lo que son desperdicios es todo lo que ocurre a partir de ahí en adelante. Si yo tengo un tomate, el tomate yo lo reconozco desde la producción, sigue por el proceso de post cosecha, después se distribuye, se transforma y yo sigo viendo qué es. Al momento en que tiene un proceso de transformación, es decir, se vuelve pulpa, se vuelve ensalada, se troza, ahí volverlo a recuperar es más difícil, por lo tanto eso ya es considerado desperdicio. Las palabras positivas para hablar de esto son excedentes y mermas, y que últimamente hemos tratado más de incorporarlas para pasar, digamos, a un lenguaje más positivo. Muchos de ustedes conocerán ese primer mensaje que se lanzó desde el 2011, del 1.3%, la tercera parte de los alimentos se perdían o se desperdiciaban. Eso dio base para poder proponer un indicador dentro de la Agenda 2030, el 12.3,
es un indicador del cual la FAO tiene el mandato de monitorear el índice de pérdidas de alimentos y nuestros colegas de ONU Ambiente, el índice de desperdicio alimentario. Hasta el momento ya contamos con un índice de pérdidas, ya está la fórmula, ya está sistematizado. Para el índice de desperdicio todavía está tomando un poco más de tiempo, es más complejo. Estas cifras ya las mencionó Joana en su introducción. El 14% de alimentos se pierden, de esos el 12%, América Latina contribuye con un volumen del 12% y tiene un impacto económico del 20% para la región. Esos son aproximadamente 150.000 millones de dólares. Y estamos hablando de unos 330 kilogramos por persona. Claro, son unas cantidades enormes con unos costos ambientales, como vamos a ver adelante, también muy altos. Posibles causas, hay distintos tipos, hay distintos elementos en donde, y puntos, digamos, en donde se generan estas pérdidas y estos desperdicios. Aquí, digamos, en el cuadro ustedes pueden observar en cada uno de los puntos. Hay muchos ligados a falta de infraestructura rural que permita un buen almacenamiento, el proceso de selección, el proceso de, muchos también tienen que ver con carreteras en mal estado o con estándares de calidad basados en la estética y no solamente en el valor nutricional, que también que hace que muchos productos salgan de las cadenas de distribución. Y a nivel de, claro, a nivel de la venta al por menor o del, por ejemplo, el sector Horeca que llaman, el sector de consumo, de servicios de alimentación, bueno, raciones muy grandes, falta de planificación que hace que mucho alimento se desperdicie, y a nivel del hogar también está muy relacionado con falta de infraestructura de refrigeración y muchas veces también, bueno, compras en exceso, elementos que hacen que al final no se consuma todo lo que tenemos disponible para la alimentación. ¿Qué impactos tienen? Bueno, por uno, yo creo que el más importante y el que nos compete hoy es una reducción en la disponibilidad de alimentos y sobre todo alimentos saludables, alimentos frescos, frutas, vegetales y además obviamente tubérculos, granos, que obviamente al salir de la cadena de distribución no están disponibles. Pérdidas de ingresos para los agricultores, imagínense todos los residuos, los recursos que necesitan para generar un alimento y que por alguna razón, por alguna decisión a lo largo de la cadena de suministro quedan por fuera, no genera ese ingreso. Se aumentan los precios para los consumidores si es que tenemos una falla, digamos, en el mercado al inicio, y un derroche innecesario de recursos, energía y también, obviamente, una contribución en los efectos en las emisiones de gases de efecto invernadero por, digamos, los residuos orgánicos que quedan al respecto. Hay varios beneficios al prevenir las pérdidas y desperdicios, beneficios vinculados con la seguridad alimentaria, vinculados con la reducción del uso improductivo de los recursos naturales y obviamente sin duda beneficios ligados a la productividad y al crecimiento económico. Para ser muy específicos, la meta 12.3 habla de reducir a la mitad las pérdidas en post cosecha y distribución y reducir a la mitad el desperdicio en la cadena del retail, es decir, el minorista y el consumo al 2030. En seguridad alimentaria, uno de los objetivos claves para los cuales vamos a la reducción de pérdidas y desperdicios, entre más pronto tomemos medidas, más impacto vamos a tener en seguridad alimentaria, impacto positivo. Es decir, si tomamos medidas al inicio de la cadena, a nivel de producción agrícola, de la cosecha, mayor va a ser el impacto en seguridad alimentaria. Si tomamos medidas más de última milla, el impacto va a ser menor y como vamos a ver, el impacto va a ser más alto, más bien es en la sostenibilidad ambiental. Es decir, si tomamos medidas al final de la cadena, el impacto más alto va a ser en reducir emisiones de gases invernadero, huella hídrica, huella de la tierra. Y eso es importante tenerlo en cuenta también en términos de emitir las políticas. Estas son algunas cifras que voy a pasar adelante sobre los impactos por grupos de alimentos. Sin duda, las frutas y hortalizas son las que tienen mayor impacto en cuenta en términos de huella hídrica. Y en cuanto a huella de carbono, huella de la tierra, claro, todo lo que tiene que ver con carne y productos animales. Hay varias formas de ir adaptando esas estrategias al contexto nacional en términos de políticas.
En las etapas iniciales hay varias cosas ligadas a mejorar la calidad de los recursos, un trabajo en una buena preservación de las tierras, generación de ingresos para los agricultores a partir de estos excedentes incluso, y reducción de las pérdidas post cosecha, que es uno de los puntos críticos más importantes. Y en las etapas más finales, más vinculadas al consumidor, pues como ustedes pueden ver, hay más objetivos vinculados a la reducción de las emisiones, y hay una mayor, se puede esperar que si uno tiene mayor calidad y contenido de nutrición de los alimentos, pues eso también va a tener una implicación en reducir los desperdicios y también la reducción de los precios. ¿Qué estamos haciendo a nivel de América Latina y el Caribe? Tenemos una estrategia regional, una estrategia basada en 3 pilares, como ustedes bien están observando. Vamos a partir por un pilar vinculado a investigación y tecnología. Aquí nos dedicamos a todo lo que son los cálculos de las líneas de base a nivel nacional. Aquí el gran referente para todos es México. Con México se probó el índice global de pérdidas en el Instituto Nacional de Estadística, y hay muy buenos avances en Costa Rica, en Perú, en Argentina, en Uruguay, en Colombia, incluso se está haciendo ahora la actualización de la línea de base. Y ahí, como pueden ver, ya está bastante sistematizado y calculado ese índice. Y aquí lo que nosotros buscamos es convocar a todas las instituciones nacionales que son las encargadas de monitorear la Agenda 2030 para que estén obviamente vinculadas. Hay todo un proceso de desarrollo de capacidades y se aporta asistencia técnica directamente. Acá hay un cuadro que yo creo que es importante, esta pirámide invertida, en donde la opción más deseable es la prevención de las pérdidas y desperdicios de alimento para el consumo humano. Si es que no se logra avanzar a la prevención, pasar a una fase de reducción, de aprovechamiento, de redistribución, recuperación de esos alimentos para seguir, y de ahí en adelante ya viene un proceso más de utilización, y lo último, la opción la menos deseable obviamente es la eliminación o la destrucción del alimento. También hay monitoreo en términos de la agenda urbana, un vínculo con la agenda urbana alimentaria, que en Ecuador tienen muy buenos antecedentes en esta materia. Ahí hay un elemento concreto vinculado con las PDA, y esto es un tema que ahorita estamos tratando de impulsar fuertemente, también en el plano de la recuperación post-COVID, que es la economía circular, la vinculación de la recuperación de todos estos excedentes, la revalorización de las mermas para la generación de empleos verdes y la generación de emprendimientos a partir del postconsumo. Esto es una actividad en la cual estamos trabajando. En términos del COVID, tenemos un boletín, hay una serie de boletines de la FAO, que los invitamos a todos ustedes a que los consulten, y hay uno específico, el número 9, en donde abordamos el tema de las pérdidas y desperdicios de alimentos, y como pueden ver en la gráfica, hay varios puntos críticos en donde actualmente se están generando pérdidas, mucho muy ligado a los cierres de carreteras, cierres de mercados, compras de pánico, interrupción de los programas escolares. Esos son, digamos, los puntos más específicos donde se han generado mayores pérdidas y desperdicios a lo largo de la pandemia. En el componente, en todo el ítem de comunicación y información, bueno, aquí hay toda una serie de actividades de generación de capacidades, pero sobre todo de sensibilización. Hay una actividad muy interesante del Ministerio de Agricultura de Argentina con la campaña No tires comida, donde tienen toda una serie de instructivos. También hay trabajo de FAO para trabajar con los comedores escolares, y está esta plataforma técnica de la medición y reducción, que es una comunidad de prácticas a la que invito a todos a que visiten. Y este año se celebrará por primera vez el Día Internacional para la Concientización de la Reducción de las Pérdidas y Desperdicios de Alimentos, el 29 de septiembre. Esperamos estar haciendo varias actividades ese día, y invitamos a todos los países, sin duda, que se unan a la actividad. En términos de gobernanza, este es el mapa. Ustedes aquí pueden observar las diferentes acciones que hay a nivel de la región. Muchos de los ministerios de Agricultura son quienes impulsan esto a nivel de política. Aquí, digamos, el que tiene un avance muy especial es Argentina, que ya tiene un programa nacional de pérdidas y desperdicios de alimentos. En Chile, ahorita se va a convertir en una mesa sectorial, el actual Comité Nacional de Pérdidas y Desperdicios. Hay otros países, Uruguay, en donde es la autoridad ambiental quien lleva un poco la cabeza de ese grupo técnico.
En Ecuador, como mencionaban, bueno, se alcanzó a conformar una red nacional, una red ampliada de soporte, de trabajo de distintos actores, que yo creo que ahorita sería muy interesante volver a retomar. Y en algunos países se trabaja en el marco de las comisiones intersectoriales de seguridad alimentaria y de sistema alimentario, como es el caso de Colombia y de México. Contamos con una red regional de expertos que está siempre, digamos, disponible para trabajar sobre todo en los temas de estudios de caso, y asociaciones de distinto orden, de productores, asociaciones de pymes, asociaciones de consumidores, los mercados mayoristas, aquí también tienen una agenda interesante en el tema de las PDA, los frentes parlamentarios sin duda son grandes aliados, y los bancos de alimentos, las asociaciones a nivel regional, ahí tenemos una alianza bastante interesante. Y en 2018 se hizo un llamado de acción, porque esto no lo podemos hacer solos, y acá el sector privado tiene un rol muy importante en términos de la generación de datos, en términos de inversión, en términos de lo que puede vincularse también con el Estado para mejorar esos puntos críticos en donde se generan las pérdidas y desperdicios, y a raíz de eso, por tanto, se participa en esta plataforma sin desperdicios coordinada por el BID, y nosotros apoyamos como, digamos, como comité socioasesor. Y aquí estamos haciendo una serie de actividades que yo creo que van a generar buenos resultados en cuanto a tratar de vincular al sector privado, en también hacerlo, que asuman, digamos, ciertas responsabilidades en cuanto a las pérdidas y desperdicios de alimentos, y unir esfuerzos para su reducción. Y ya para finalizar, hay un proceso internacional, es un código internacional de conducta. Esa fue una propuesta que surgió desde América Latina, y hoy en día estamos muy contentos de saber que es una propuesta a nivel global. Se están haciendo las consultas con actores de distinta índole. El año pasado se hizo una consulta a nivel de América Latina, y digamos que ahí lo que queda muy clave, por un lado, es esta necesidad de unir esfuerzos. La voluntad política también es fundamental para convocar actores claves, y por lo tanto, obviamente, la generación de datos se vuelve uno de los puntos esenciales a trabajar. No podemos hacer esto sin evidencia. Para dejar un poco a la discusión, ir pasando la posta, para poder pasar de pérdidas a soluciones debemos realmente de trabajar de manera mancomunada, unir esfuerzos a lo largo de toda la cadena de suministro. Estas son acciones que deben estar, tiene que verse esto de manera integral, no solamente medidas en uno solamente de los eslabones, sino tratar de considerar acciones que reúnan toda la cadena. Aquí es muy clave la colaboración público-privada, hay diferentes acciones en innovación, tecnología, en infraestructura, asociatividad. Hemos visto también, y el COVID, digamos que nos ha validado más esa hipótesis de la necesidad de fomentar los sistemas alimentarios locales, circuitos cortos, mercados de proximidad, todo lo que tiene que ver con buenas prácticas para el consumo, no solo, también para la producción, pero también para el consumo, es decir, que el consumidor sepa, que esté informado, y una fuerte capacitación y trabajo comunicado con el sector Horeca, con este sector de servicios de alimentación, donde se genera mucho alimento, pero también mucho desperdicio. Y sin duda lo que nos convoca el día de hoy, todo lo que tiene que ver con el marco regulatorio, con los marcos legales, aquí es clave, no solamente pensar en sancionar, no solamente pensar en tomar medidas prohibitivas, sino también cómo estos marcos legales nos generan un entorno clave para la colaboración, y para poder sin duda trabajar en estos marcos digamos, de políticas y de esfuerzos acumulados de todos los actores del sistema alimentario. Yo con eso lo dejo ahí, con este marco general. Muchas gracias por su atención, y bueno, sin duda, esta es una actividad en donde muchos de nosotros nos hemos estado uniendo, todos hemos asumido un poco el desafío y el compromiso del desperdicio cero. Eso es algo que podemos hacer cada uno en sí mismos, desde nuestros hogares, desde nuestro trabajo, y yo los invito a que ustedes también se unan a esta causa. Muchas gracias.
Queremos agradecerle a Sara Granados, oficial regional de la FAO para América Latina y el Caribe, por su intervención y las propuestas y la información que nos acaba de mencionar. Le voy a dar paso en este momento a Manuela Cubi, ella es oficial regional de la FAO para América Latina y el Caribe, quien nos va a discernir sobre las buenas prácticas y el derecho comparado sobre pérdida de alimentos. Tiene la palabra Manuela Cubi. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días, señores y señoras asambleístas. Espero que me estén escuchando bien. Excelente. Bueno, es un honor estar aquí acompañándolos en nombre de la FAO, de su oficina jurídica. Nosotros trabajamos como parte de esta labor multidisciplinaria que requiere el trabajo en problemas complejos que deben ser abordados desde sus distintas aristas y a través de la legislación y del derecho, como nos convoca el título de este conversatorio, podemos acompañar a los países de nuestra organización y de nuestra región en particular en impulsar esta agenda tan importante a la cual se ha referido mi colega Sara con bastante detalle. Yo voy a poder focalizar mi presentación en los aspectos referidos a la legislación. Entonces, el objeto de esta presentación es poder comentar los esfuerzos que se han ido dando a partir del año 2005 a la fecha en nuestra región, en términos de cómo esta legislación permite, por un lado, hacer efectivo y ayudar a la realización del derecho a la alimentación, incluyendo la vinculación entre estas leyes y los sistemas nacionales de seguridad alimentaria y nutricional y derecho a la alimentación, como existen, por ejemplo, en Ecuador, con la ley LORSA. ¿Cuáles son los elementos comunes de estas leyes? ¿Verdad? ¿Qué lecciones comunes nos puede prestar el derecho comparado en términos de lo que pueden ser también buenas prácticas a la hora de legislar? Y también formular algunas recomendaciones generales sobre cómo se puede elaborar una legislación que aborde esta materia desde una perspectiva integral, considerando el sistema alimentario en su conjunto, como bien describió Sara. Entonces, lo primero es señalar esta conexión que existe, ¿verdad?, entre este fenómeno que son la pérdida y desperdicio de alimentos y el derecho a la alimentación. El derecho a la alimentación adecuada es este derecho que tiene toda persona, ¿verdad?, a tener acceso, sea físico o económico, a una alimentación adecuada, y la adecuación de la alimentación tiene que ver con su inocuidad, pero también con que sea nutritiva, con que sea saludable, con que sea acorde con la cultura de las personas en sus contextos territoriales, etcétera, ya sea directamente o a los medios para obtenerla. Y obviamente lo que estamos viendo también con esta crisis y con todo lo que está pasando es cómo las personas se ven afectadas en sus ingresos y en la posibilidad económica, sobre todo en las ciudades, ¿verdad?, para acceder a esta alimentación. Entonces, este derecho tiene un contenido normativo y en el caso de la pérdida y desperdicio de alimentos, hablamos de que se afectan estos tres elementos, ¿no? La disponibilidad, la accesibilidad y la sostenibilidad. Sara se refirió con detalle a cómo se pueden afectar tanto la disponibilidad como la accesibilidad en la medida en que esos alimentos dejan de ser parte de la cadena, ¿verdad?, de producción y de alimentación, y obviamente esto tiene también efectos para el futuro en términos de sostenibilidad. Entonces, lo que nosotros vemos en estas leyes es que existe una preocupación respecto de este derecho, pero el derecho a la alimentación es un derecho que está relacionado de manera indivisible con una serie de otros derechos, como son el derecho a la vida digna, el derecho a la salud, que es el objeto de la comisión ante la cual nos encontramos el día de hoy, y todas estas consideraciones deben ser tenidas en cuenta. Y en el caso de Ecuador es muy interesante señalar que Ecuador es parte de tratados internacionales en los cuales se reconoce este derecho, en particular el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que reconoce el derecho a la alimentación en su artículo 11, así como su protocolo adicional. Ecuador es parte desde el año 69 y desde el año 2010 respectivamente. Pero además Ecuador reconoce en su constitución este derecho a la alimentación, tanto en su artículo 13, de manera amplia y general para todas las personas, como en su artículo 45, con una preocupación particular respecto de los niños, niñas y adolescentes. Entonces, el mensaje que quiero transmitir aquí es que
cómo las pérdidas y desperdicios de alimentos son incompatibles con el derecho a la alimentación y el derecho a la alimentación es parte del marco jurídico nacional, todos los órganos del Estado tienen el deber de adoptar medidas para hacer efectivo ese derecho. Y un deber que tienen los parlamentarios es adoptar legislación. Por lo tanto, la legislación sobre PDA es muy importante en términos del cumplimiento de las obligaciones internacionales de los estados, pero también de las obligaciones nacionales, porque obviamente el derecho internacional es parte del derecho interno y porque en el caso de Ecuador está reconocido en la propia Constitución. Entonces, este es el marco general desde una perspectiva de derecho que consideramos es importante señalar y que muchas de las leyes adoptadas en la región también lo consideran. Hay leyes como las leyes de Colombia, de México, de Panamá, de Perú, que hacen esta vinculación con el derecho a la alimentación y que hacen una vinculación con los organismos o sistemas nacionales que se encargan del tema de la seguridad alimentaria y nutricional, derecho a alimentación en los países. Lo que tenemos en América Latina, en términos de derecho comparado, se puede graficar de la manera que hemos procurado presentarlo ahí, que es, estos países, que a la fecha son 7, que tienen legislación, ¿sí? El marco mínimo, si ustedes quieren, de regulación es el que se refiere a la donación de alimentos. El primer punto de entrada, las primeras leyes desde el año 2005 son leyes que tratan de abordar el tema de la donación de alimentos, es decir, cómo redistribuir esos excedentes que están disponibles y que puedan hacerse llegar a las personas que se encuentran en una situación de vulnerabilidad alimentaria. Pero a partir del año 2018 nos encontramos con 3 países, que son Argentina, Perú y Colombia, que han desarrollado legislaciones más amplias. Legislaciones de reducción, de prevención de pérdida y desperdicios de alimentos que van más allá de solamente regular el tema de la donación de alimentos y que procuran mirar el sistema alimentario en su conjunto. Entonces, la invitación desde el punto de vista del derecho comparado es a mirar con atención estas experiencias más recientes que tienen esta regulación más amplia y ver cómo podemos obtener algunos elementos que sean de utilidad. Ahora, como les digo, todos estos países tienen regulación sobre la donación de alimentos. Ahí les he puesto el ejemplo de 6 países. Argentina, que como les indicábamos fue el primer país con una ley de donación de alimentos del año 2005, que luego en el año 2015 estableció un programa sobre pérdida y desperdicios de alimentos aún antes de tener una ley y que en el año 2018 ya aprobó esta ley de PDA, ¿verdad? La ley más reciente, que es de Brasil, acaba de ser adoptada hace menos de un mes y es una ley que se enfoca también en la donación de alimentos, en esta última parte de la cadena, y tenemos leyes en El Salvador, en Panamá, en Perú desde el año 2016, y en México, donde si bien no contamos con una ley a nivel federal, casi un tercio de los estados de la federación ha adoptado leyes sobre donación altruista de alimentos, se llaman, y las leyes más recientes cuentan también con una relación con el derecho a la alimentación, y existiendo también una ley para el Distrito Federal. Entonces, este abanico de leyes de la región, como les comento, al menos 7 países las tienen algunos elementos comunes, que son lo que quiero destacar para los efectos de la utilidad de mirar el derecho comparado, ¿verdad? En primer lugar, las leyes establecen sistemas nacionales que faciliten que estos alimentos excedentes puedan ser redistribuidos a las personas que los necesitan, ¿verdad? Y la legislación se encarga de determinar qué características generales deben cumplir estas personas. Se habla de personas en situación de vulnerabilidad alimentaria o personas de escasos recursos, en fin. Lo importante es establecer ese sistema que permita conectar a esas personas con los donantes, que son aquellos que tienen estos excedentes de alimentos. Y esta conexión la suelen hacer organizaciones sociales o de caridad o los llamados bancos de alimentos, que son quienes se encargan de hacer este enlace, ¿verdad? Entonces, las leyes de donaciones de alimentos regulan esta relación. Obviamente, como ustedes saben, bajo el derecho general nacional, como serían las leyes comunes de derecho civil o derecho comercial, las donaciones siempre están permitidas. Una persona puede donar un bien de su propiedad a otra persona.
Lo que hacen estas leyes es establecer las características para que esas donaciones funcionen de la mejor manera posible y para asegurar que esas donaciones lleguen a quienes más lo necesitan, ¿verdad? Pero además se establecen algunos límites en términos de señalar, bueno, por ejemplo, cuál es el objeto de esa donación. En el caso de los alimentos, tienen que ser alimentos que todavía sean aptos para el consumo humano. Por supuesto, hay un tema de inocuidad, hay un tema de salud, de derecho a la salud, de derecho a la alimentación, y son alimentos que se encuentren en buen estado. Entonces, las legislaciones más recientes, y aquí la legislación de Colombia del año 2019 es interesante, establece incluso lo que sería una prohibición de donar alimentos vencidos. Porque sabemos que los alimentos tienen, ¿verdad?, conforme a las leyes generales de información y de etiquetado, tienen una fecha de vencimiento. Y entonces, en el caso de Colombia, se dio una discusión muy interesante que ahora tuvo lugar también recientemente en Chile, donde se está discutiendo una ley similar, respecto a cuál debe ser el plazo antes de esa fecha de vencimiento en que los alimentos deberían ser donados. En el caso de Colombia, hicieron un análisis y decidieron que el plazo apropiado era de 5 días. Es decir, las empresas alimentarias, los donantes, los potenciales donantes, ¿verdad?, en un plazo de 5 días antes de la fecha de vencimiento, deben proceder a la donación de estos bienes. Ahora, la pregunta de si esta donación es voluntaria o es obligatoria es muy interesante, porque generalmente las donaciones son voluntarias. Sin embargo, la legislación puede establecer ciertas normas que realmente las incentiven y que nos puedan llevar incluso a hablar de una donación obligatoria. Ese sería el caso cuando en la legislación se establecen prohibiciones de desecho o destrucción de alimentos. Es decir, si es que la legislación señala que las personas, las jurídicas, las empresas, los establecimientos, los restaurantes, como lo dice Brasil, los hospitales, etcétera, tienen estos excedentes y no los pueden destruir, ¿verdad? Entonces, esa prohibición hace que la persona jurídica se vea en la obligación de donar los alimentos, y para ello es que se facilita el sistema. Entonces, ahí tenemos ejemplos también en legislaciones como las de Perú y las de Colombia. También otro elemento que vemos en esta legislación es la prohibición de la venta o la comercialización de los alimentos donados. Por supuesto que existe una gran preocupación respecto de cómo esos alimentos donados deben llegar a los beneficiarios finales para su consumo. Entonces, al igual que existen otras normas, a veces de los códigos sanitarios o otro tipo de normativas, se establece esta prohibición, usualmente con algún tipo de sanciones, y también con un tipo de fiscalización, porque un sistema como este requiere una autoridad estatal que fiscalice varios aspectos de esta relación que se produce entre los distintos miembros, que pueden ir desde preocupaciones sobre la inocuidad de los alimentos, ¿verdad?, a el cumplimiento de estas prohibiciones o al cumplimiento de ciertas medidas de registro. Muchas de estas leyes también establecen algún tipo de sistema de registro o de control que puede ser importante. Ahora, siempre vital cuando se trabaja en esta materia es obviamente que al establecer esta normativa, con el afán de regular, no se vaya a regular en exceso y por lo tanto a desincentivar la actuación, ¿verdad?, de las personas que queremos que procedan a esta donación. Entonces, ese tipo de consideraciones siempre deben ser tenidas en cuenta. Y esto me lleva a este último elemento común que quiero señalar respecto a estas legislaciones, que es lo que se llaman las limitaciones de responsabilidad que establecen algunas legislaciones. En el caso de los Estados Unidos, ya en el año 1977 en California se comenzaron a elaborar lo que se llamaban las leyes del buen samaritano, ¿no? Y eran estas legislaciones en las cuales se limitaba la responsabilidad civil o penal del donante a el dolo o la negligencia grave. En el entendido que si la donación se realizaba de buena fe, y ese es el punto de partida, por supuesto, que la donación se realiza de buena fe, entonces los donantes, o en este caso de estos sistemas, también los que ejercen como intermediarios, ¿verdad?, de las organizaciones, los bancos de alimentos, no serán responsables salvo que hayan actuado con dolo. Y esto ha sido también un aspecto que se ha abordado en algunas legislaciones, como por ejemplo la de Argentina. Ahora, unido a este ámbito de
contener los elementos que expliquen el sistema de donaciones y los distintos actores, hay un factor muy importante que va a los incentivos. ¿Cómo hacemos que estas empresas, estos establecimientos, ¿verdad?, tengan el incentivo monetario, el incentivo fiscal para donar en vez de simplemente destruir o desechar? Y ahí la legislación tributaria cumple un rol muy importante. Obviamente, en general, lo que hemos visto es que cada país tiene un código tributario, un estatuto tributario donde se comprenden todos esos temas. Entonces, estas leyes no pueden entrar a regular mucho estos aspectos con detalle, pero las leyes sí pueden dar ciertos mandatos o ciertas órdenes respecto de la necesidad de modificar la legislación tributaria para los efectos de, por ejemplo, establecer incentivos a través de que las donaciones sean deducibles para los efectos del impuesto a la renta, ¿verdad?, de las empresas, y también desde el punto de vista del impuesto general a las ventas. Siempre hay que tener en cuenta estos dos impuestos, el impuesto a la renta que pagan las empresas y el impuesto a la venta, porque se pueden generar créditos fiscales a favor de las empresas o se pueden ver en la obligación de tener que pagar impuesto a la venta respecto de las donaciones, y obviamente según sea uno o el otro el escenario, las empresas van a tener un incentivo o un desincentivo para realizar las donaciones. Entonces aquí quise traer como ejemplo una ley aprobada muy recientemente en Chile, en febrero de este año, en el cual se modificó la ley de impuesto a la renta, donde se pone realmente el foco en la responsabilidad social de la empresa. Porque lo que se hace allí es señalar que todo alimento apto para el consumo humano y cuya comercialización sea inviable puede ser donado a instituciones sin fines de lucros, las que a su vez los entregarán a las personas o entidades de escasos recursos. Está redactado de una manera que parecería que la donación es voluntaria, ¿verdad? Sin embargo, la legislación establece que si es que los productos, los alimentos se destruyen en vez de ser donados, el gasto para la empresa no puede ser aceptado. Constituye un gasto rechazado conforme a la legislación y por lo tanto lo que eso significa es que la empresa en definitiva deberá pagar más impuesto a la renta. Entonces aquí tenemos un ejemplo de una intervención a nivel tributario por el cual realmente se está haciendo un sistema en el cual las empresas se encuentren en la situación de donar los alimentos en vez de destruirlos. Y esto tiene que ver con prácticas que se han visto en muchos países y que hemos visto a nivel internacional. En el año 2016 en Francia, por ejemplo, se adoptó una ley que tuvo mucha resonancia y tuvo mucha visibilidad porque se estaba viendo que había situaciones en las cuales las empresas, por ejemplo, llegaban incluso a la situación de rociar con cloro los alimentos total de que no fueran consumidos o no fueran donados, ¿verdad? Entonces, se procura realmente adoptar estos incentivos o esta manera de impulsar las donaciones. Eso es en relación con lo que son la legislación de donación de alimentos, que es ese pequeño círculo concéntrico que yo les decía, esa gran regulación común de todos los países que han abordado esta materia. Pero tenemos también desde el año 2018 3 países en los cuales se ha procurado ir más allá. Y tenemos en Argentina, en Perú y en Colombia leyes sobre la creación de planes nacionales de reducción de pérdida y desperdicios de alimentos, como es la ley 27.454 de Argentina, una ley que promueve la reducción y prevención de la pérdida y desperdicio de alimentos en Perú, la ley 30.988 del año 2019, y tenemos la ley 1990 del año 2019 de Colombia, que crea esta política para prevenir la pérdida y el desperdicio de alimentos. ¿Qué es lo que nos aportan estas leyes? ¿Qué es lo que le agregan estas leyes a una tendencia que ya existía en la región? Bueno, en primer lugar, se refieren a la institucionalidad. Crean o establecen una institucionalidad, un ente del Estado que está a cargo de realizar algunas funciones que son muy fundamentales y que tienen que ver con el fenómeno que mi colega Sara estaba explicando. El primero es cuantificar las pérdidas y desperdicios de alimentos estableciendo sistemas de medición y control. Como ella explicó, es esencial saber dónde se producen estas pérdidas. Es esencial saber cuáles son los puntos críticos, respecto de qué productos, respecto de qué alimentos, ¿verdad? Porque en cada país esto puede variar, en cada región de cada país esto puede variar. Entonces, para poder hacer políticas públicas que realmente incidan en esos puntos críticos, es esencial contar con este sistema,
ese sistema tiene que estar a cargo de alguien. Puede tratarse de una entidad en el Ministerio de Agricultura, puede tratarse de una alianza. En el caso de Colombia, en la ley, lo que tenemos es el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, a cargo de realizar esta cuantificación mediante un sistema de medición y control, que obviamente además debe ser público, debe ser reportado y debe nutrir y retroalimentar las políticas públicas. Además, es importante que exista una institucionalidad que realice una coordinación intersectorial, ¿verdad? Sabemos que este es un problema en el que inciden distintos factores y por lo tanto es esencial que exista un ente del Estado encargado de esta coordinación, como Sara también mencionó y como se ve si se revisan las leyes de Argentina y de Perú, en esos países se trata del Ministerio de Agricultura a través de algún tipo de subsecretaría, etcétera. Pero lo importante es efectivamente contar con este tipo de coordinación intersectorial. ¿Por qué? Porque hay que hacer primero un enlace con las estructuras que ya existen de derecho a la alimentación o seguridad alimentaria y nutricional. Entonces, en el caso de Ecuador, por ejemplo, habría que ver cómo está funcionando la Ley Orgánica de Seguridad Alimentaria y Nutricional, la institucionalidad que tiene y cómo, ¿verdad?, se pueden sumar esfuerzos y no duplicarse, por ejemplo, ¿verdad? ¿Cuál sería la coordinación que se tiene que dar en relación con los planes sobre seguridad alimentaria y nutricional? Pero también lo que hemos visto en estas leyes y en estos países es que se da un mandato de una elaboración de un plan o estrategia nacional de pérdida y desperdicio de alimentos. Entonces, es realmente elevar este tema a lo más alto de la agenda política, de la política pública, ¿verdad? Y mandatar al Estado a través del órgano que se decida a realizar una verdadera estrategia nacional reflejada en un plan que cuente con los recursos necesarios para ser llevado a cabo, tanto desde el punto de vista de los recursos humanos como los recursos financieros que sean necesarios. Y estos planes usualmente tienen varios ejes. En el caso de Argentina, por ejemplo, y van a ver que eso coincide también con algunos elementos que mencionó Sara en su presentación, tiene 3 ejes principales: un eje de gobernanza, normativas y alianzas, un eje de investigación, tecnología y conocimiento, y un eje referido a la educación, información y comunicación, ¿verdad? Entonces, la relación con los distintos actores, tanto de la cadena alimentaria como los consumidores, los ciudadanos, etcétera. Y además, estas leyes tienen algunas veces incluso especificado cuáles son las acciones de política pública, ¿verdad?, que son necesarias o que deben ser consideradas dentro de este plano o estrategia nacional. Y ahí se mencionan cosas como la necesidad de trabajar en mejoras de infraestructura, el acceso a equipamiento y tecnología, la relación con seguridad alimentaria y nutricional, las medidas encaminadas a fomentar las donaciones, etcétera. Entonces, lo que les he querido presentar de alguna manera resumida en estos elementos comunes de estas leyes es cómo la legislación va, ¿verdad?, tratando de abordar los distintos aspectos. Por lo tanto, desde el punto de vista de la FAO, nuestra recomendación, ahora que ustedes se van a enfocar y van a abordar el desafío de hacer una legislación de pérdida y desperdicios de alimentos, es procurar que las medidas legislativas que contenga esa propuesta sean lo más integrales posibles y tengan en cuenta todos los elementos del sistema alimentario. Por lo tanto, si los pudiéramos organizar, todos estos elementos que yo he mencionado, podríamos hablar al menos de estas 4 categorías, ¿verdad? Una categoría referida a la institucionalidad, el rol de la institucionalidad, que ya detallé. Unas medidas dirigidas a los comerciantes, y ahí está todo lo que vimos en las leyes de donaciones, todo lo que tiene que ver con la donación de alimentos, las adquisiciones fiscales, etcétera. Lo que tiene que ver con reforzar los aspectos técnicos de los procesos de producción y distribución, ¿verdad? Hablar realmente de cómo mejorar estas cadenas, cómo incidir a través de innovación tecnológica, infraestructura, etcétera. Y también cómo adoptar medidas que aproximen, ¿verdad?, a los distintos entes de este sistema. Por lo tanto, para terminar, solamente decirles que estamos conscientes que este es un desafío muy, muy grande. Estamos en una situación en la cual ustedes han visto los números, digamos, de las personas que sufren hambre y que sufren inseguridad alimentaria, y sabemos que lamentablemente más de nuestros compatriotas y de nuestros congéneres van a sufrir esta situación, y por lo tanto realmente tenemos un imperativo ético de actuar,
para hacer que estos alimentos dejen de desperdiciarse, ¿verdad? Y se dejen de producir estas pérdidas. Tenemos además un imperativo jurídico basado en el derecho internacional y en el derecho nacional, relacionado con el derecho a la alimentación, con el derecho a la salud, con el derecho a una vida digna, es decir, con todo el enfoque de derechos humanos que viene también de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, al que se refirió también Sara y de sus indicadores. Y sabemos que esa legislación integral tiene que tomar en cuenta todas esas medidas, pero al menos hay dos que son esenciales y que son la base de la cual deberíamos partir. Entonces, la designación de este órgano del Estado con competencia para diseñar estas políticas y el establecimiento de un sistema nacional de medición o cuantificación de las PDA. Sabemos también que la legislación que fomenta la donación y la legislación tributaria cumple un rol muy importante. Ese rol tiene que ver con la responsabilidad social de las empresas, ¿verdad? Porque es indispensable poder generar un sistema legal en el cual no sea para ellas más barato destruir que desechar, que donar los alimentos. Por lo tanto, sabemos que es necesario un esfuerzo coordinado, un esfuerzo articulado de los distintos actores, tanto del sector público como del sector privado, para construir estos sistemas alimentarios inclusivos y sostenibles que garantizan que todas las personas puedan ejercer sin discriminación sus derechos fundamentales. Muchas gracias, es un gusto estar aquí y estamos dispuestos para atender cualquier consulta respecto de lo que hemos presentado. Gracias, señor presidente. Muchas gracias a Manuela Cubi, oficial regional de la FAO para América Latina y el Caribe, quien nos habló sobre las buenas prácticas y sobre todo el derecho comparado sobre la pérdida de alimentos. Extraordinaria su exposición. Vamos a darle paso al delegado del Ministerio de Agricultura, Andrés Luque. Presidente. Al señor subsecretario de Producción Agrícola, para que... Sí, Fernando. Sí, si me permite, señor presidente, efectivamente, como usted les manifestó al inicio, el señor ministro se excusó, pero delegó al ingeniero Andrés Luque, quien es subsecretario de Producción Agrícola. Él va a estar acompañado, además, de Alejandra Calderón, ella es la directora de Cooperación Internacional, y también de Byron Sánchez, técnico de la subsecretaría. Y por parte de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, nos acompañan una amplia delegación encabezada por Sara Granados, Manuela Cubi, Joana Flores, está también Karina Marcillo y Pamela Rosero, señor presidente, para que tengan conocimiento ustedes y los señores de Asamblea. Gracias, señor secretario. Le damos la palabra a Andrés Luque. Muy buenos días con todos, señoras asambleístas. Un gusto estar aquí con ustedes, compañeros de la FAO. Gracias por las presentaciones y un saludo cordial del ministro Javier Lazo, que por cuestiones de orden mayor no pudo venir. Si me facilitan para compartir pantalla, por favor. Siga, por favor, está... Ya estoy habilitado. Sí. Ahí me confirman que estamos viendo, por favor. Sí. Ya. Bueno, los desafíos de la Rectoría para la gestión de pérdidas de alimentos y oportunidades que brindará la legislación. Esta pequeña presentación que tenemos, donde ya se habla mucho de lo que salió en la FAO, pero vale la pena repetirlo. Y si por favor me apoyan poniendo en mute los micrófonos, les agradezco bastante también. Bueno, con el apoyo de la FAO se desarrolló el diagnóstico cualitativo y cuantitativo sobre la situación de las pérdidas y desperdicios de alimentos en el Ecuador. Hicimos 4 encuentros nacionales de instituciones públicas y privadas para conocer las perspectivas de diagnóstico e iniciativas locales. Y también se conformó la Red Nacional de Gestión de Pérdidas y Desperdicios del Ecuador con la intervención de instituciones públicas y privadas. Esto a través de la Red Nacional de Gestión de Pérdida y Desperdicios de Alimentos en el Ecuador genera un modelo de gestión que involucra 3 ejes, el cual es el primero, gobernanza, la 2, investigación, tecnología y conocimiento, y la 3, difusión y comunicación, que es, todas son igual de importantes, pero creemos que en difusión y comunicación, en enseñar a consumidores donde mayor cosa se logra. Actualmente estamos trabajando en un modelo para la creación del Comité Nacional de Gestión de Pérdidas y Desperdicios de Alimentos, en donde se pueda desarrollar los 3 ejes.
¿Cómo se levantó el levantamiento de actores dentro de la cadena agroalimentaria? Bueno, tenemos desde producción y post cosecha, el Ministerio de Agricultura, INIAP, las prefecturas y también los consejos campesinos a nivel nacional, asociaciones de gremios, productores e industriales. En post cosecha y almacenamiento, nuevamente los mismos actores más abajo de la cadena. En procesamiento y empaque ya entra, por ejemplo, el Ministerio de la Producción, muy importante en la parte de empaque y valor agregado en la post cosecha. Y en la distribución y comercialización seguimos los mismos actores, y en la venta por menor y consumo y entran también los que son mercados, supermercados y los consumidores principalmente. El diagnóstico de las pérdidas y desperdicios de alimentos en el Ecuador entre el eslabón de producción y cosecha, tenemos que es de aproximadamente 26 millones de toneladas la producción, mientras que la estimación de pérdida es 930.000 toneladas, o sea, más o menos un 3.62%, que equivalen a 334 millones de dólares al año que se pierden en el PIB agrícola, ¿no? Que desaparecen, se desperdician, y demás. Y esto representa casi el 6% del valor agregado bruto agropecuario, para ya ponerle dimensión al tema, ¿no? Y más aún si podemos decir que podemos alimentar a 1,5 millones de personas, es decir, el 9% de la población del 2017 no está teniendo acceso a alimentos, no porque no existan, sino porque simplemente se están desperdiciando o perdiendo en la parte productiva, donde también es importante resaltar que aquí impacta la baja productividad de la mayoría de cadenas agroalimenticias, ¿no? Entonces eso también hay que tener en cuenta, que nosotros como Ministerio de Agricultura siempre también estamos viendo cómo incrementar productividad para reducir costos unitarios y tener un mejor impacto. El modelo de gestión comprendido por los tres ejes es el eje de gobernanza, donde obviamente los que estamos aquí somos los que tenemos que desarrollar esto, las normativas y leyes que apoyen a esto. El eje de investigación, tecnología y conocimiento, y el eje de información y comunicación, donde también en todos es público-privado, ¿no? En la gobernanza, establecimiento de alianzas públicos y privadas, diálogos y redes de trabajo para fortalecer el marco de políticas y normativo que requiere la reducción de pérdidas y desperdicios de alimentos. En la investigación, el intercambio y gestión de conocimiento para la colección de evidencia y el desarrollo tecnológico e innovación que conduzca a la reducción de pérdidas de alimentos en los países de Latinoamérica. E información y comunicación, sensibilización y diseminación de mensajes que convoquen a todos los actores del sistema alimentario para la reducción de pérdidas de alimentos. Las oportunidades a través de creaciones de leyes, yo creo que ahí los compañeros de la FAO dieron ejemplos muy claros en nuestros países, dan facultad al órgano rector de articular de manera rápida y eficaz con las entidades competentes, crear mecanismos o productos atractivos para el sector privado que despierte el interés de incursionar en procesos enfocados en la gestión de pérdidas de alimentos. Ahí el ejemplo de ley que ponían, en el cual si no se hace la donación, simplemente se afecta la parte tributaria de las empresas, lo vemos como una acción positiva. La creación de normas específicas necesarias para el funcionamiento de cada eje serán mucho más rápidas, y generar procesos de articulación con organismos públicos, privados y sobre todo la coordinación efectiva con gobiernos autónomos descentralizados. Y esto es clave porque mientras más descentralizado esté esto y los municipios y otros GATS puedan actuar, será mucho más fácil ejecutar cualquier norma. ¿Cuáles desafíos se tienen? La disponibilidad de datos y cifras respecto a pérdidas y desperdicios de alimentos a nivel nacional es algo que es complicado. Nosotros hemos levantado una línea base con una metodología inicial, pero ya para aterrizarlo sí se necesita mayor trabajo a nivel de territorio para analizar bien todos los eslabones de la cadena. Andrés, perdón, no estamos viendo la presentación, no sé si quién está hecho cargo de pasar la presentación. Yo la estaba pasando todo el tiempo y como me confirmaron que la estaba compartiendo, pensé que todos estaban viendo. No, sí está compartida, pero no está pasando la presentación.
Seguimos en la primera diapositiva. Sí, en la primera diapositiva estamos. No, disculpen, ya he tenido este problema y yo creo que ahí lo que tengo que hacer es dejarlo así, quito el método de presentación, voy a tratar de agrandar aquí un poco. No, perdón, no está en formato de presentación porque se están viendo las diapositivas a la izquierda. Por Sí eso está. ya salí de formato de presentación, acabo de salir. Si no, ahorita ven cómo estoy. Sí, ahorita ahí. sí está pasando. Ya bueno, ¿quieren Gracias. que repita o quieren que retome de donde estaba? Ustedes me dicen, estaba por aquí. Continúe, por favor. Bueno, estaba por aquí, llega para acá. En los desafíos tenemos disponibilidad de datos y cifras respecto a pérdidas, justamente lo que estaba comentando. Generar una estructura organizacional para la gestión de pérdidas y desperdicios de alimentos. Seguir identificando los actores claves para la gestión de las pérdidas y desperdicio de alimentos en el país. Y también propiciar eventos de discusión y de socialización de avances respecto a la pérdida y desperdicio de alimentos. Además, conformar estructuras de gestión pública-privadas para la gestión de pérdidas son los principales desafíos, pero siendo positivos dentro de lo que he visto en la presentación de la FAO y la voluntad de los asambleístas, creo que se puede avanzar, se pueden hacer grandes avances para solucionar este problema. Y eso por ahora es la presentación y ya termino para poder dar discusión. Gracias a Andrés Luque, subsecretario de Producción Agrícola, delegado del señor ministro. Bien, con esto, estimados compañeros asambleístas, terminamos la presentación de nuestros expositores. Abrimos la ronda de preguntas o algún comentario que quiera decir alguno de los compañeros asambleístas. Por favor, me piden la palabra. Señor presidente, la asambleísta Dayana Pazley está solicitando la palabra. Tiene la palabra asambleísta Dayana Pazley. Muchas gracias, presidente. Muy buenos días. Buen día a los representantes de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura en el Ecuador y en América Latina y el Caribe. Señor presidente de la Comisión Especializada de Derecho a la Salud, colegas legisladores, y un saludo muy cordial a todos quienes están siguiendo este importante conversatorio. Un saludo muy cordial al representante del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Por favor, si nos pudiera dejar las diapositivas para revisarlas luego. Quisiera comenzar, y gracias por el tiempo, presidente, como proponente del proyecto, reconociendo el apoyo y la asesoría técnica que FAO está brindando a la Comisión del Derecho a la Salud durante el tratamiento de esta ley. El COVID, algo inesperado en el mundo, ha visibilizado dos peores pandemias. Uno, la pobreza, y dos, el hambre. Males que ya padecíamos los ecuatorianos antes de esta crisis sanitaria, pero que indudablemente se han incrementado fruto de la paralización de las actividades económicas. Y sabemos, creo todos en este conversatorio coincidimos en que el erradicar el hambre es una tarea impostergable que tiene que emprender el Estado si pretende hablar de desarrollo. No podemos hablar de desarrollo en un país mientras exista hambre en sus habitantes. Estudios recientes realizados por FAO demuestran, como ya lo han mencionado, que existen dos mundos en este tema. Por un lado, 1.3 millones de personas subalimentadas y por el otro lado, desperdicio de víveres suficientes e incluso excedente, ¿no?, para alimentar a más de esa cantidad de personas. Sin embargo, estos alimentos que aún son aptos para el consumo humano podrían ser muy bien aprovechados para las personas que viven en situación de vulnerabilidad. Son cifras que ya mencionó Joana en su introducción, pero que vale la pena repasarlas porque son clave para entender esta problemática. Y aquel desperdicio, mencionó también, es de 939.000 toneladas de alimentos, que en dinero representan pérdidas por 334 millones de dólares al año. Es una cifra que no puede pasarnos desapercibidas. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, y la FAO han afirmado ya que, producto de esta crisis provocada justamente por la pandemia del COVID-19,
la población en condición de pobreza extrema en América Latina y el Caribe podría llegar a 83.4 millones de personas en el 2020. Y sabemos qué es lo que implica esto, una alza significativa en los niveles de hambre debido a la dificultad que enfrentarán dichas personas para acceder a estos alimentos. Y ante esta dura e injusta realidad y decidida a legislar para lograr una mejor redistribución de alimentos con el fin de mitigar el hambre en las personas vulnerables, presenté el proyecto de ley para prevenir y erradicar la pérdida y desperdicio de alimentos y mitigar el hambre en este sector de la población. Y es un proyecto que cumple con un objetivo superior, que no tiene una bandera política, sino que representa ideales humanos tan sencillos como que todos, absolutamente todos, cada niña, cada niño, cada adolescente, cada mujer, cada hombre, todas las personas de la tercera edad, sin importar su condición socioeconómica, pueda irse a la cama cada noche habiéndose alimentado apropiadamente. Que ya recibimos un dato impactante que cuesta $4 tener una alimentación apropiada, que es 3 veces más de lo que una persona en pobreza extrema puede costear. Ahora, este proyecto cuenta con elementos comunes que contienen legislaciones de la región, como lo mencionó Manuela Cubi en esta extraordinaria exposición, y quisiera mencionar los principales elementos que contiene este proyecto de ley para que simplemente en este foro vayamos enriqueciendo el debate y hilando, ¿no? Hilando un poco, tejiendo el contenido de esta ley con lo que se ha mencionado. Entonces, primero establece una política pública integral para abordar la problemática y lograr prevenir y reducir la pérdida y desperdicio de alimentos en los productores, procesadores, distribuidores y comercializadores de productos alimenticios aptos para el consumo humano. Segundo, prohíbe la destrucción de alimentos aptos para el consumo humano para que estos sean donados a los bancos de alimentos y a organizaciones dedicadas a esta actividad y redistribuidos a las personas más vulnerables del país. Se prohíbe vender o destinar los productos donados a un fin distinto al establecido en esta ley. Tercero, podemos mencionar que contempla como mecanismo de control llevar registros e informes semestrales para evitar los mercados negros. Un cuarto punto importante es que el Ministerio de Inclusión Económica y Social deberá crear como incentivo un reconocimiento para las empresas socialmente responsables, ¿no? Y hacer que tengan más de esta responsabilidad social. Como quinto punto, desarrolla un capítulo de educación. Obviamente, sin educación, pues no lograremos el objetivo macro, ¿no? Que es que todas las personas crean conciencia sobre esta problemática. Entonces, este capítulo de educación y de promoción que se realizará a través de campañas comunicacionales son para sensibilizar a la ciudadanía sobre la importancia de evitar el desperdicio de alimentos, ¿no? En los hogares también, como ya lo hemos visto. Como un sexto punto importante, instaura el Día Nacional de Reducción de Pérdidas y Desperdicio de Alimentos, propuesto el 16 de octubre, que es ya el Día Mundial de la Alimentación. Como séptimo punto, también queremos decir que, lo mencioné en el primero, como una respuesta integral al problema, se establece esta política nacional para el combate a la pérdida y desperdicio de alimentos a cargo del MAGAP. Este es un proyecto de cuarta generación, ¿no? Que plantea prevenir y reducir. Obliga a no destruir y a donar los alimentos. Sabemos que muchas empresas acá prefieren la incineración. La incineración está por encima de la donación y queremos que esto sea al revés. Obliga a no destruir y a donar alimentos para finalmente lograr el objetivo final, que es mitigar el hambre, ¿no? En las personas vulnerables. Y proponemos, además, que se incentive por medio de un beneficio tributario que solo corresponde analizar y resolver al presidente de la República. Entonces, recogiendo lo que mencionaron las representantes de FAO para América Latina y el Caribe, para Ecuador, con respecto a la gobernanza, a la legislación, abordando uno de los pilares de acción y estrategias de FAO y la realidad ecuatoriana, obviamente, decidimos aportar para solucionar la problemática de la pérdida y desperdicio de alimentos en toda la cadena agroalimentaria, como lo mencioné. Y como siempre he dicho, una ley es un punto de partida, tan solo es un punto de partida. En este caso es el punto de partida para prevenir y reducir la pérdida y desperdicio de alimentos. Y sé que con estas extraordinarias ponencias de hoy, este proyecto se fortalecerá y se convertirá en una poderosa ley. ¿Qué buscan las leyes? Modificar comportamientos.
Y por eso es necesaria que esta ley incorpore una política pública integral a cargo del ente rector de Agricultura junto con otros en el Ecuador que tendrán la obligación de otorgar los recursos suficientes y necesarios para implementar esta política pública. Estamos conscientes de que sin integralidad, como lo mencionó la señora Cubi, sería imposible tener los resultados buscados. Esta política pública define la obligatoriedad del Estado de levantar información, porque sin información, pues, ¿hacia dónde vamos? Solamente con datos se puede tomar decisiones adecuadas para enfrentar las problemáticas, porque obviamente nos permite tener un mapa de intervención y luego una posterior evaluación. Presidente y compañeros, como legisladores nosotros tenemos la obligación de conocer y resolver las necesidades ciudadanas, especialmente de quienes más lo necesitan. Creo firmemente que esta ley ayudará a mitigar los efectos de la crisis que hoy estamos enfrentando, para que esta no embista con tanta fuerza a los sectores más empobrecidos del país. El hecho de que hoy, como efecto de la emergencia, se hayan incrementado las donaciones, que lo hemos visto en todos los medios y lo aplaudimos, pero el hecho de que se hayan incrementado estas donaciones de alimentos no significa que todas las empresas hayan optado por donar antes de incinerar, y tampoco significa que una vez resuelta la crisis, esta dinámica se mantendrá. Concluyo entonces que el primer paso o el primer reto para nuestro país es mejorar el acceso a los alimentos de calidad para las personas más vulnerables. También que desperdiciar alimentos está provocando hambre, cuesta dinero y contamina el planeta. Eso hay que comunicarlo porque la gente tiene que saberlo. Esta pandemia llamada hambre sí está en nuestras manos resolverla, y que este proyecto se convierta en ley es tal vez una de sus curas. Es un imperativo ético y jurídico en el Ecuador y en el mundo legislar para acabar con el hambre. Muchas gracias a quienes intervinieron por sus aportes enriquecedores. Presidente, yo no tengo preguntas, en realidad han dado respuestas a ciertas inquietudes que podría tener. Le regreso la palabra y más bien muchísimas gracias por la invitación a este espacio tan importante y tan serio del tratamiento de este proyecto de ley. Buenos días. Gracias, asambleísta, por sus palabras. No sé si algún otro compañero asambleísta o nuestros expositores quieren hacer alguna acotación o quieren intervenir para que lo hagan. Me piden la palabra. Bien. Solamente asambleísta Rosa Berresoto me acaba de pedir la palabra, me parece. Gracias, presidente, por el uso de la palabra. Voy a hacer unas preguntas para el subsecretario del Ministerio de Agricultura y Ganadería, el señor Andrés Luque. La situación de los productores de leche en el país han ido decayendo progresivamente desde que inició la pandemia. La situación de los productores es crítica. La industria láctea producía alrededor de 6 millones de litros de leche. Hoy esto se ve afectado con el 20% bajo la sustentación también del precio de 42 centavos que no se respeta. Con estos antecedentes, ustedes como ente rector, ¿qué están realizando al respecto? La otra pregunta sería, con la sobredemanda del 20% que no se consume en estos momentos por la situación de COVID en el país y en la situación económica, ¿qué es lo que tiene planteado el ministerio para que no se bote, literalmente, no se bote este alimento y se lo pueda hacer llegar a las familias más pobres del país? ¿Existe alguna política de gobierno al respecto? Gracias, señor presidente. Gracias, asambleísta. Por favor, Andrés Luque, claro, si nos puede responder las inquietudes de la compañera asambleísta. Sí, asambleísta, ¿cómo está? Mire, en respecto al tema de la cadena de leche, desde el año pasado, frente al abuso que había de ciertas industrias en el consumo de suero de leche, el cual hacía que las industrias en general compren menos leche para mezclarla con el suero de leche,
Esto impactaba en los precios. Yo estuve, por ejemplo, el año pasado, en agosto, por estas fechas, en La Tacunga, y una productora de leche me decía cómo en marzo ella tenía que botar la leche, pero gracias a la iniciativa del Ministerio de Agricultura y del presidente de prohibir el uso de suero de leche en la cadena y mezclarla con leche y venderla como bebida blanca, se prohibió eso, y eso mantuvo las cosas relativamente bien, con buenos precios, hasta ahora que entró la pandemia, claramente por, primero, disminución en el consumo. También hoy en día, si ustedes revisan medios, Agrocalidad junto con la Subsecretaría de Producción Pecuaria está haciendo operativos en control de leche en industria. Se han detectado que se está usando suero de leche nuevamente en estas fechas y se están haciendo las clausuras correspondientes, y además el presidente le ha autorizado al ministro, mediante la UNA, que ahora se está muriendo, que ya va a pasar a ser parte del Ministerio de Agricultura, la compra de una reserva de leche, la cual permita sacar del mercado una gran cantidad de leche y normalizar nuevamente la oferta y la demanda y poder subir un poco los precios. Esto lo hemos hecho, pero también tenemos que estar conscientes que frente a esta pandemia y por las dificultades económicas, el consumo ha bajado, y estamos haciendo todo lo posible comunicándonos con industrias, haciendo los operativos para detectar el suero de leche en el uso de la cadena donde está siendo usado, decomisando para que la gente deje de hacer esta mala práctica, y con la compra de la reserva de leche esperamos también, como le dije hace un rato, balancear la oferta y la demanda y que los precios vayan mejorando para el productor. Tiene la palabra la asambleísta Patricia Enríquez. Muchas gracias, presidente. Un saludo a todos los compañeros que están presentes, a Diana, al grupo de funcionarios de la FAO, del MAGAP. Saludar a Joana, quien conozco desde hace muchísimos años. Yo quería decirles una preocupación muy grande. Este proceso, como lo decía Diana, tiene en este momento por COVID una actividad de todas las empresas de apoyar, de ayudar en vista de la situación que estamos pasando, y que cada día el hambre se posesiona mucho más de los sectores vulnerables. Pero es verdad, tenemos que mantener dentro de la ley, como ella lo sostiene, lo dice, una sostenibilidad en el tiempo, porque esta entrega de donaciones no va a ser constante, y es lo que tenemos que manejar dentro de la ley, y hay artículos correspondientes a tratar de que esto se mantenga en el tiempo. Una preocupación que yo tengo, porque las intervenciones de los miembros de la FAO fueron muy importantes, nos dieron a conocer la legislación en los diferentes países latinoamericanos con las que nosotros también tenemos que hacer una comparación, nos dieron números que son importantísimos y que verdaderamente nos llenan de preocupación en vista de los millones que se pierden de dólares, millones en alimentos, la cantidad de millones de personas que se mueren de hambre. Pero también dentro del país quisiera decirle al señor Andrés Luque que tenemos grandes preocupaciones. Yo soy de la provincia del Oro, sector bananero. Estamos en una situación crítica. El grupo de productores bananeros, como usted sabe, la provincia del Oro tiene más de 5.000 productores pequeños y medianos, no son grandes productores como en otras provincias, que están en una crisis económica terrible que a los que tenemos que apoyar. Y quisiera ver qué actividad está haciendo el MAGAP en sus provincias con los GATS para ver cómo esa producción bananera que no se está vendiendo en este momento, esa producción bananera que se está quedando en las plantaciones, cómo se las puede distribuir a los sectores vulnerables, porque además que conocemos que el banano es uno de los alimentos más completos, no pueda ayudar en este momento de crisis y de hambruna. Eso quisiera saber cuáles son las políticas que están en este momento ustedes manteniendo para poder evitar que se pierda toda esa gran producción que tenemos en el país, porque no solamente es del oro, es de todos los sectores y todas las provincias que están trabajando en esta área bananera. Gracias. Gracias, asambleísta. Por favor, Andrés Luque. Buenos días. Sí, efectivamente existen problemas de banano en esta época, como la existen todos los años. Tenemos que entender que el mundo bananero trabaja de dos formas. Una son los productores que tienen contrato, que mantienen un costo fijo durante todo el año.
y otros son los vendedores, los pequeños agricultores, pequeños y grandes, que producen bajo precio spot, es decir, no trabajan bajo contrato y van de acuerdo vendiendo al año de acuerdo a cómo se va moviendo el precio. Precio que fluctúa bastante. Estamos, como lo dije, en época más baja, pero también en otras épocas del año existen precios de hasta 12, 13, 14 dólares por caja, lo cual hace que en el promedio de las ventas de todo el año se mantenga el mismo precio mínimo que los que sí trabajan con contrato. Entonces hay que analizar eso porque es verdad, existe un problema de flujo de caja que se da en esta época. Para eso el Ministerio está trabajando en conjunto con Banecuador para sacar líneas de crédito que permiten mantener las labores, las prácticas culturales, las prácticas de fertilización, de fumigación, para que frente a esta baja de flujo de caja los agricultores igual tengan acceso a fertilizantes y fungicidas, y al aplicar estos no se permita la baja de productividad en los meses siguientes. Eso se lo está haciendo, ya se lo publicó, de hecho, esa línea de crédito con Banecuador ya existe, y esa es la principal acción que estamos haciendo, ¿no? Es una cuestión de flujo de caja. El precio spot varía bastante durante el año. Todos los productores bananeros saben que esta es la época más crítica de unas 12 semanas en estos meses. Entonces, frente a eso, ya el Ministerio de Agricultura se adelantó y liberó esta línea de crédito para que se puedan realizar estas labores. Y obviamente en banano, cuando existen desperdicios, también hay que educar al consumidor. Existen casos, yo conozco un productor bananero orgánico que una vez de visita en su finca me mostraba cómo tenía que desperdiciar bananos. Él no tenía problemas de cigatoca, sino de una arañita. Entonces, frente a lo que estamos hablando, que es pérdidas y desperdicios de alimentos, creemos que es muy importante educar al consumidor, ya que en muchas frutas, principalmente el banano, manda mucho la estética. Y ante eso, poco a poco hay ir educando al consumidor y decirle que una manchita o algo que dañó la cáscara de banano no significa que el banano por dentro esté bien o mal, sino más bien vender y promocionar la parte nutricional de las distintas frutas, y que ojalá eso se pueda ver en percha en los comisariatos, en los supermercados, en los mercados, para que la gente compre y comience a generar la demanda de alimentos acorde al aporte nutricional. Gracias, Andrés. Andrés, el problema con el COVID ahora es mucho más grave. Siempre conocemos que hay esta baja en esta temporada, pero con el COVID la situación se ha puesto crítica. Y yo creo que también se debería manejar la política de buscar el mecanismo de que aquello que se está quedando en las fincas vaya a los hogares de los diferentes ecuatorianos. Eso conozco a través del MACAP de aquí, que en el sector de Arenilla y en otros sectores están trabajando con algunos agricultores para tratar de llevar ese alimento que se está quedando a veces en el piso en el suelo de las fincas a diferentes hogares. Pero deberíamos hacer una política que exija a aquellos productores que tienen productos que se les quedan, que no los vende, que no se exportan, a que se entreguen de alguna manera eso a las escuelas, a los sectores vulnerables, a diferentes áreas. Adicionalmente, yo le comento aquí, no sé si todavía habrá, había de la prefectura, usted sabe que ellos tienen entre sus competencias ese desarrollo productivo, y a través de ese programa ellos hacían la entrega a las escuelas para que sea parte del alimento escolar que se entregaba en las escuelas fiscales. Ojalá se pueda reproducir eso en las diferentes provincias del país, y espero que, no sé si puedan hacerle ustedes un seguimiento para que eso se mantenga o se haga un poco más amplio esta entrega. Muchas gracias, muy amable. Gracias, asambleísta. No sé si Andrés tiene algún comentario al respecto. No, sí, de acuerdo. Y de hecho, un agradecimiento a todos los agricultores que de hecho, al principio de la pandemia hubo el caso de plataneros que regalaron plátano y bananeros que regalaron. Y sí, los distritales del MAG han estado siempre en conversación con estos agricultores cuando hacen esas donaciones, y se está gestionando a través de las distritales. Entonces, un agradecimiento a esos productores y aprovechar la reunión para generar los marcos legales a futuro para que esto pueda suceder de forma ya normada y ordenada. Gracias, Andrés. No tengo más pedidos de palabras. Yo quiero
hacer un pequeño resumen, agradecer primero la presencia de nuestros expositores de alta talla que hemos tenido el día de hoy, aquí en la Comisión de Salud, a la FAO, a todos sus técnicos, al Ministerio de Agricultura, por sus exposiciones. Pedirles de favor a cada uno de los expositores, porque va a ser fundamental que nos puedan enviar las presentaciones. Creo que han dado información valiosísima que van a permitir indiscutiblemente elaborar de mejor forma, trabajar de mejor forma este proyecto que lo estamos haciendo en la Comisión de Salud. Algunos apuntes que tengo aquí, destacar algunas cosas de Sara Granados, que nos habló sobre el panorama general de la gestión de pérdidas de alimentos en la región de Latinoamérica. Nos habló sobre la prevención como eje y como base para todas las actividades. Evitar la pérdida y el desperdicio en cada una de la cadena alimentaria. La importancia de revisar y tratar cada uno de los puntos de la cadena alimentaria y no tomar solo acciones en los procesos finales, puesto que esto tiene incidencia en los impactos ambientales y sociales conexos. También importante la información e investigación para mejorar los procesos que ayuden a reducir las pérdidas y el desperdicio de alimentos. Sara también nos habló sobre los impactos del desperdicio de alimentos, como es la reducción de la disponibilidad de alimentos saludables, la pérdida de recursos a agricultores, el derroche de recursos, una serie de beneficios también, como es la seguridad alimentaria, el aumento de la productividad, y concluyó con algo fundamental como recomendación, como es el trabajo mancomunado y el apoyo público-privado. Manuela Cubi, quien nos hizo reflexionar sobre cómo la pérdida y el desperdicio de alimentos afecta el derecho de la alimentación adecuada, a la vida digna y a la salud. Nuestro punto de partida debe ser la donación de alimentos para la redistribución de excedentes, sobre todo a personas en vulnerabilidad, y su regulación a avanzar a la prevención de la reducción y pérdida de alimentos. Importante la conexión entre la producción o la elaboración de alimentos y que lleguen de la mejor forma y en el mejor estado a los beneficiarios finales. Nos queda, estimados compañeros, en nosotros reflexionar cómo a través de la legislación incentivar la reducción de la pérdida y desperdicio de alimentos y no se convierta esta legislación en un cuerpo normativo netamente punitivo. No nos podemos olvidar en la legislación de la institucionalidad que regule, haga la coordinación intersectorial y que reciba y consolida la información para que sirva en la toma de decisiones. Por último, Andrés Luque, del MAG, en representación del señor ministro, nos presenta desafíos con los que podemos colaborar en esta legislación. Ahí está todo un pequeño resumen de lo que nuestros ponentes el día de hoy nos han explicado. Reitero el pedido especial de poder compartir con nosotros a nuestros expositores sus presentaciones para nosotros poder distribuir a los compañeros asambleístas y inclusive a quienes han presentado estos proyectos, que nos parece sumamente importante, más aún cuando vivimos en una pandemia donde hoy por hoy nos damos cuenta la necesidad de evitar que se desperdicien los alimentos. Mil gracias a cada uno de ustedes por sus presentaciones. Con estas palabras quiero ya dar por terminada esta sesión, señor secretario. Cuando siendo las 10:26, vamos a clausurar esta sesión. Se toma nota, señor presidente. Siendo las 10:26, damos por declarada finalizada la Comisión General y el taller virtual y clausuramos la sesión del día de hoy.